Pasamos al quinto punto del orden del día, que es la iniciativa relativa a la financiación de la Iglesia Católica, del Grupo Parlamentario Confederal, Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea. Tiene la palabra el señor Vendrell. Por favor, los murmullos, bájalo un poquito. Yo sé que ya va siendo largo, pero hasta ahora hemos ido muy bien. Gracias. Señor Vendrell, tiene la palabra. Gracias, presidente. Si me permite, supongo que para que no desentonar hoy tendría que decir con la Iglesia hemos topado, ¿no? En fin, el tema que nosotros planteamos en esta proposición no de ley es un tema antiguo, es una supervivencia del pasado, de cuando España era un Estado confesional, era un Estado declaradamente y jurídicamente católico. Se trata de una anomalía democrática que nos viene de la transición y que no se ha resuelto. ¿Por qué decimos que es una cuestión anómala, no? Porque creemos que crea una situación de privilegio hacia una determinada confesión, en este caso hacia la Iglesia Católica, una situación de privilegio que es contraria, contradictoria con un Estado aconfesional definido como tal en la Constitución española, en el artículo 16, apartado 3. El Estado no debe privilegiar, cuestión distinta a tener en cuenta las creencias religiosas, como dice la Constitución, pero no debe privilegiar a ninguna confesión religiosa, no debe discriminar en ningún caso entre confesiones religiosas y no puede discriminar ni establecer privilegios de carácter fiscal ni de ningún otro tipo entre ciudadanos y ciudadanas con creencias religiosas y ciudadanas sin creencias religiosas. El Estado debe ser, ante la cuestión religiosa, absolutamente neutral. Más intolerable nos parece, además, la falta de transparencia y de fiscalización de los fondos que recibe la Iglesia a través del IRPF, por ejemplo, mediante el Tribunal de Cuentas. No se aprobó, desgraciadamente, una proposición en este sentido en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. En el propio tribunal, la mayoría que tiene el Partido Popular tumbó esa iniciativa, pero nos parece que en tiempos en los que la ciudadanía... Por favor, perdón un momento, por favor guarden silencio. No sé, yo sé que están trabajando en las enmiendas, pero hablen un poquito más bajo o sálganse fuera para negociarlas, ¿vale? Decía que en tiempos de que la ciudadanía exige transparencia en el uso, transparencia en las cuentas públicas, transparencia en el uso del dinero público, el Tribunal de Cuentas, por supuesto, que debe fiscalizar lo que se hace con el dinero público, con los más de 250 millones de euros que van a parar de la casilla del IRPF del 0,7 a las arcas de la Iglesia. Y en ese sentido hay un punto tercero en nuestra PNL. Nos parece una cuestión absolutamente fundamental. La situación que decía de privilegio y discriminación en materia de financiación es amplia y extensa y nace de los propios acuerdos del Estado con la Iglesia. Les decía, más de 250 millones de la casilla del 0,7 del IRPF, 700 millones de las exenciones, luego me referiré a ellas, en el caso del IBI, pero también en patrimonio o en el impuesto de sucesiones y donaciones, o, por ejemplo, aportaciones directas por profesores de religión, 600 millones de euros, o por los capellanes castrenses, que parece absolutamente anacrónico, 50 millones de euros. Situaciones de privilegio que no son solo en el ámbito de la financiación. Hemos visto la absoluta vergüenza o desvergüenza, deberíamos decir, de la Iglesia en lo referente a la inmatriculación de iglesias, cementerios, fincas, 4.900 fincas, edificios, casas, etcétera, que la Iglesia se ha apropiado, se ha inmatriculado de forma para nosotros ilegal, ¿no? Y hablando de la financiación de la Iglesia, lo que hay que dejar claro es que se incumple lo que decía el propio acuerdo del año 79, que en su apartado 5 del artículo 2 decía literalmente que la Iglesia Católica declara su propósito por lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención a sus necesidades. De eso ha pasado ya muchísimos años y es evidente que no debe ser el Estado quien sufrague o financie una determinada creencia religiosa, sino que deben ser los propios fieles de esa creencia religiosa. Y me avanzo seguramente al debate, pero aquí no estamos hablando
de Cáritas, estamos hablando de la Conferencia Episcopal, entre otras cosas porque Cáritas, como otras instancias de la Iglesia, que nuestro grupo valora mucho su labor social, la financiación que recibe de la Conferencia Episcopal solo es el 2%. La mayor parte de la financiación, el 65%, es de donaciones privadas. O, por ejemplo, el caso del IBI. Parece lógico que, como pasa en otros países, pues no se tribute los centros de culto, pero no tiene ningún sentido que los acuerdos de Iglesia-Estado pues incluyan que no deben pagar el IBI por los domicilios del obispo, del sacerdote o de las casas parroquiales o de las casas de las congregaciones. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y tiene un privilegio en relación a las extensiones de otras religiones, que evidentemente no tienen la casilla del 07 ni este tipo de extensiones, solo por los templos, o de otras entidades de ánimos de lucro. Es decir, podríamos hablar de otros espacios como los propios templos, pero no tiene ningún sentido esa excepción, que el domicilio del obispo no tenga que pagar el IBI. O les traía a colación el tema del IRPF, que en el 2006 pasó del 0,52 al 0,7, cuando la Iglesia tuvo que pagar también porque lo mandaba así la Comisión Europea, bajo amenaza de llevarnos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el IVA, ¿no? Por tanto, es una situación anómala, es una situación irregular, es una vieja historia que viene de un Estado de carácter aconfesional que hay que resolver, que es una cuestión de calidad democrática resolverla. Y para todo ello presentamos esta PNL que plantea la denuncia de los acuerdos de la Santa Sede, que nacen del Concordato del 53 y que tuvieron su elemento después fundamental en los acuerdos del año 79, revisar los beneficios fiscales de la Iglesia y el conjunto de beneficios fiscales de la Iglesia y el tema del IBI, y eliminar el privilegio que supone el 0,7 de la Iglesia, y que además los beneficios que recibe, los dineros que recibe la Iglesia sean fiscalizados, sean transparentes y fiscalizados también por el Tribunal de Cuentas. Miren, lo que deja de pagar la Iglesia, esos 2.000 millones que algún estudio dice que deja de pagar la Iglesia, los terminamos pagando el resto de ciudadanos y ciudadanas, fieles o no fieles. Ese trato de privilegio y ese trato discriminatorio creemos que es hora ya de que se comience a poner fin a él. Gracias. Muchas gracias, señor Vendrell. Se han presentado dos enmiendas, una en nombre de Ciudadanos y otra en nombre del Grupo Socialista. En representación del mismo tiene la palabra el señor Ten. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Vendrell, la financiación de la Iglesia Católica es una cuestión que ya se ha discutido aquí en el Congreso de los Diputados en proposiciones de ley similares a esta PNL, en concreto a aquella que fue debatida y rechazada en 2012 presentada por Izquierda Unida. Esta proposición no de ley adolece de los mismos defectos que la anteriormente citada, y es que, so pretexto de defender la confesionalidad del Estado, que no contempla el artículo 16.3 de la Constitución, plantea dejar en peor situación a la Iglesia Católica y a las restantes confesiones religiosas. Solo citarle tres datos, señorías. El CID, los españoles se definen a sí mismos como católicos en un 74%. Un 4% no son creyentes. Un 4% son creyentes de otras religiones y un 22% no son creyentes. En segundo lugar, según los datos de la agencia tributaria, la Iglesia percibe algo menos de 250 millones por la asignación voluntaria en la mencionada casilla de IRPF. Y en tercer lugar, por su parte, la Conferencia Episcopal, la aportación de la Iglesia a la sociedad a través de escuelas, de hospitales, orfanatos, residencias de ancianos es de más de 30.000 millones de euros, lo que supondría realmente un ahorro para la Administración de 2,73 euros por cada euro realmente transferido. Señorías, la proposición que nos plantean ustedes y además han presentado, nos han trasladado a esta transaccional, Ciudadanos, en nuestro grupo parlamentario deberíamos hacer hincapié en dos aspectos fundamentales que son de gran interés. Por un lado, estamos de acuerdo en revisar los beneficios de las exenciones en el impuesto de bienes inmuebles con el objetivo de eliminar dicha exención a la Iglesia Católica
las asociaciones confesionales legalmente reconocidas, con la excepción de los lugares de culto, dependencias y edificios y locales destinados a la educación y a la formación o cualquier uso no lucrativo de asistencia social. Y, por otro lado, en segundo lugar, y aquí yo creo que hemos hecho hincapié y así lo hicimos en la pasada comisión en el Tribunal de Cuentas, establecer mecanismos que prescriban que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas, y en este caso incluida la Iglesia Católica, se doten de nitidez y transparencia en el gasto, tal y como se exige a todos aquellos que reciben un dinero del Estado, incluidos esta intervención del Tribunal de Cuentas. Pues bien, no entendemos ese trato desigual que nos está exponiendo el señor Vendrell a otras entidades sin ánimo de lucro que disfrutan de exenciones del IBI, tal cual establece la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades de fines lucrativos y incentivos fiscales del mecenazgo. Y, en segundo lugar, los contribuyentes, señorías, del IRPF pueden optar en su declaración por destinar un porcentaje de esa cuota íntegra a colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia Católica y otros fines de interés social. Es más, también pueden no ejercer incluso esa opción. En todo caso, sea cual sea su decisión, que es voluntaria respecto a la asignación tributaria a la Iglesia Católica, no se modifica la cuantía final del impuesto que los contribuyentes pagan o, en el caso que tengan una devolución por su derecho. Además, según los datos del Ministerio, y voy terminando, 6,8 millones de personas, es decir, el 35% de los contribuyentes marcaron esta casilla. En cambio, 6,6 millones de contribuyentes no marcaron esta casilla y lo hicieron a interés social. Es más, 5,8 millones de contribuyentes no marcaron ni una ni otra. Por lo tanto, no entendemos esa necesidad de anular este concordato. Lo que sí que entendemos es la necesidad de revisar los acuerdos del Estado con entidades religiosas. Por todo lo explicado, nuestro grupo parlamentario, evidentemente, ya que esta enmienda transaccional no se puede votar por puntos, la vamos a rechazar. Muchas gracias, presidente. Gracias. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hurtado. Gracias, presidente. Yo quiero empezar mi intervención diciendo que considero que es una legislatura apropiada para revisar ese acuerdo. Ya lo intentamos el Grupo Parlamentario Socialista en el año 2013. Presentamos una proposición más amplia que la que hoy vamos a debatir, porque incluíamos 3 puntos. Uno, que era la denuncia del acuerdo de 1979, donde se regula un sistema de financiación para conseguir como objetivo la autofinanciación de la Iglesia Católica, pero incluíamos también la necesidad de la aprobación de una ley de libertad religiosa y de conciencia para garantizar un trato igualitario de todas las religiones, de todas las confesiones religiosas en este país, y por otra parte también para garantizar los derechos de los creyentes independientemente de esa confesión. También incluíamos incluso un acuerdo de un protocolo civil específico para que los actos solemnes del Estado a todos los niveles de las instituciones públicas diesen un trato igualitario también a las confesiones, sin que existiese la situación que hay de privilegio incluso a nivel protocolario que se da en estos momentos. Pero la proposición que hoy se trae aquí es específica del sistema de financiación, específico del acuerdo de 1979 que se acoge al concordato de la Santa Sede del 58 y que pretende, en definitiva, poner en cuestión ese sistema. Nosotros coincidimos, ya lo he dicho, que en el 2013 ya creíamos que era el momento oportuno de su denuncia y creemos necesario por una cuestión, porque ese acuerdo partía de que el propósito de la Iglesia Católica era alcanzar la autofinanciación y que se iba a establecer, por venir de un Estado confesional, de un Estado eminentemente católico en su momento, que fue con el franquismo, se iba a establecer un periodo de tránsito donde, con el objeto de conseguir la autofinanciación, la Iglesia Católica fuese, digamos, teniendo complementos de financiación por parte del Estado. Complementos que iban a ser transitorios y que, evidentemente, la transitoriedad habría que ponerle tarde o temprano punto y final. En ese sentido,
se establecía un sistema de financiación donde se definía una asignación tributaria a la Iglesia Católica en el impuesto a la renta de las personas físicas. Está cuantificado la aportación media de la asignación tributaria para la Iglesia Católica en 250 millones de euros al año. Y luego, por otra parte, un conjunto de beneficios fiscales a través de exenciones. Y quiero poner sobre manifiesto que las exenciones están establecidas en todos los impuestos, independientemente de quién los gestione. Están en los impuestos del Estado, en lo que concerniente al IVA, el impuesto a sociedades, pero también en lo que son los impuestos gestionados por las comunidades autónomas, como son transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o sucesiones y donaciones, y también en los impuestos locales, como es el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas o el impuesto de plusvalía. Esa exención es genérica, esa exención no está cuantificada en estos momentos. El Grupo Parlamentario Socialista ha requerido al Gobierno una valoración de esa exención de todos los impuestos para poder valorar el nivel de autofinanciación de la Iglesia en estos momentos. Y en ese sentido, si no es el Gobierno quien pueda facilitar esa estimación, tendrá que ser el Tribunal de Cuentas quien valore la estimación y quien considere si se está cumpliendo de forma adecuada con ese acuerdo de 1979. No obstante, consideramos que es el momento de esa revisión partiendo de la denuncia del acuerdo. Y en ese sentido, nosotros, además de la denuncia, hemos llegado a una transaccional con el Grupo Podemos en el sentido de punto de partida no solamente denunciar, sino garantizar, por otra parte, un trato igualitario a todas las confesiones religiosas y colaborar en la autofinanciación tanto de la Iglesia Católica como del resto de confesiones. En ese sentido, somos partidarios de ir eliminando progresivamente la asignación tributaria establecida en específico para la Iglesia Católica y, por otra parte, nuestro cometido es garantizar la transparencia en esos recursos públicos que recibe la Iglesia. No comprendemos cómo, en este caso, la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, hubo grupos parlamentarios, principalmente que están apoyando al Gobierno, que se negaron a esa obligación de fiscalizar los recursos públicos. Estamos hablando de 250 millones de euros al año que recibe la Iglesia en concepto de asignación, y la fiscalización tiene que ser no solamente en ver si el ingreso es el adecuado, si la asignación, concluyo ya, es la adecuada, sino también la aplicación que se hace de esos recursos públicos. Por tanto, creo y creemos que es un punto de partida importante esta transaccional y esperemos que cuente con el apoyo del resto del grupo. Gracias. Muchas gracias. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Candela, que renuncia a su turno, y pasamos al Grupo Vasco. Señora Sagastizábal. Bueno, nosotros sí pensamos que el problema es más complejo, porque la exención, pese a ser legal, pues bueno, puede ser un privilegio, pero no solamente de la Iglesia Católica la que goza de él. Fundaciones, organizaciones, ONGs, en razón de su utilidad pública o social, son las que también lo disfrutan. Por lo tanto, tendríamos que hablar un poco no solamente de la Iglesia Católica, sino de todos los demás. En cualquier caso, sería bueno o recomendable que tanto en un caso como en otro hubiera más transparencia en sus cuentas, porque además de estar exentos de algunos impuestos, reciben subvenciones y ayudas públicas y deberían gastarse en fines sociales, y por lo tanto entenderíamos que estuviese bien lo que es fiscalizar esa parte. Como hemos dicho, bueno, se dice que hablamos de privilegios de la Iglesia Católica, pero tampoco son exclusivos de la Iglesia Católica. La normativa que regula la tributación de la Iglesia se concreta en los acuerdos de la Santa Sede, norma de derecho internacional, en la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y incentivos fiscales de mecenazgo, las normas de cada tributo y las leyes de presupuestos. Desde el 2007 la Iglesia, el Estado destina el sostenimiento de la Iglesia Católica un 0,7 de la cuota íntegra del IRPF, que corresponde a los contribuyentes que manifiestan su voluntad en este sentido, marcando esa casilla que tienen. También recibe subvenciones afectadas al cumplimiento de los objetivos de interés general en concurrencia con otros agentes que también perciben en condiciones de igualdad, entidades, fundaciones y ONG, como bien he dicho.
Respecto a la tributación, el impuesto de sociedades tributa en todo lo que no sean donaciones de sus fieles. En el IRPF se tributa, el IVA como paga por renuncia, el impuesto de transmisiones patrimoniales sujeta pero exenta, al igual que las demás confesiones y fundaciones declaradas de utilidad pública. En conclusión, un poco lo que se denomina privilegios de la Iglesia Católica son beneficios otorgados en su condición de institución declarada de utilidad pública como otros. Es verdad que en algunos casos, en la proposición, bueno, lo que nos plantea aquí en la proposición, tendríamos algunos puntos en los que podríamos estar de acuerdo, pero en algunos otros no, porque creemos que tendría que ir más allá de que simplemente la Iglesia Católica. Gracias. Muchas gracias. En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella, que tampoco quiere mucho con la Iglesia. No digo, no interviene en este tema de la Iglesia. Perfectamente. El Grupo Popular tiene la palabra el señor de Arriba. Presidente, como refleja nuestra Constitución, el Estado debe garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa y señala a los poderes públicos la función promocional que deben adoptar en relación al ejercicio de dicho derecho. Además, señala a los poderes públicos la función promocional que deben adoptar y la Carta Magna reconoce la neutralidad del Estado y su posición frente a lo religioso, que según ha determinado nuestro Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia, debe ser entendida como una actitud de laicidad positiva puesta en relación con el principio de cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas. Como consecuencia de ello, el Estado español firmó el 3 de enero del 79 4 acuerdos con la Santa Sede, uno de ellos sobre asuntos económicos. Posteriormente, en 1992, pactó unos acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Comisión Islámica de España y la Federación de Comunidades Judías de nuestro país, respectivamente, los cuales entraron en vigor mediante las leyes 24, 25 y 26 de 1992. Los beneficios fiscales a favor de la Iglesia Católica son similares a los recogidos en los acuerdos de colaboración que tienen suscritos el Estado español con otras iglesias o confesiones religiosas. A ellas se les aplica la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. En relación con la exención del IBI a la Iglesia Católica, el acuerdo del 79 señala que las entidades de la Iglesia Católica previstas en el acuerdo tienen ese derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas, siendo una de ellas la exención del IBI. En el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se establece qué inmuebles están exentos de IBI y hay una importante relación de exenciones a inmuebles de distintas entidades, aunque parezca que algunos grupos solo tengan un obstinado empecinamiento con respecto a la Iglesia Católica. Asimismo, señorías, el acuerdo de 1979 prevé que el Estado puede asignar a la Iglesia Católica un rendimiento de la imposición sobre la renta siempre que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración correspondiente su voluntad acerca del destino de la parte afectada. El 22 de diciembre de 2006, cuando gobernaba el Partido Socialista, se produjo un canje, se produjo un intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, referidas a los acuerdos sobre asignación tributaria a favor de la Iglesia Católica, expresando ambas partes su conformidad sobre la interpretación. El Tribunal Constitucional ha venido señalando que el acuerdo firmado con la Santa Sede tiene el carácter de tratado internacional. Hay 6 sentencias del año 82 o del año 91. A partir de esta consideración y como consecuencia del principio de bilateralidad que informa el acuerdo, sus preceptos no pueden ser interpretados unilateralmente por ninguna de las partes, de tal forma que su contenido solo podrá ser derogado, modificado o suspendido en la forma prevista en el propio acuerdo o conforme a nuestro artículo 96 de la Constitución, que habla de las normas generales del derecho internacional. Trasladado este principio al ámbito de las subvenciones, cabe concluir que las potestades o facultades atribuidas por la Ley General de Subvenciones al Estado no pueden ser trasladadas unilateralmente a la asignación tributaria. Es más, en el intercambio de notas del año 2006 se señaló el cambio de modelo en el que desde el 1 de enero de 2007 la Iglesia percibe
para su sostenimiento únicamente la cantidad que resulte de la asignación tributaria. No se puede atraer esta figura a la consideración de subvención. De hecho, la asignación tributaria aparece consignada en los presupuestos generales del Estado no como partida de gasto, sino en el presupuesto de ingresos del Estado, minorando el importe del IRPF. A los efectos de determinación de su régimen jurídico, la asignación tributaria puede ser asimilada a los beneficios fiscales, a los que sí se refiere la Ley General de Subvenciones, estableciendo claramente que no tienen carácter de subvenciones. Por los mismos motivos, cabría extender esta consideración a la asignación tributaria, que, como aquello, supone una minoración de los ingresos tributarios. Estamos, en definitiva, dentro de la órbita del derecho tributario en el que rige su propia normativa. Por último, señorías, el concordato suscrito entre el Estado español y la Santa Sede de agosto de 1953 se revisó íntegramente en los acuerdos del año 79, conforme a los principios proclamados por el artículo 16 de nuestra Constitución, y se desarrolló en el intercambio de notas de 2006. Dichos acuerdos fueron suscritos el 3 de enero del 79 y ulteriormente ratificados por el Congreso de los Diputados y por el Senado, y por amplia mayoría de votos en ambas cámaras, siendo posteriores a la entrada en vigor de la Constitución y cumplen con lo establecido en el texto constitucional acerca de su entrada en vigor. A mayor abundamiento, y termino, presidente, desde entonces el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo en todos sus pronunciamientos sobre la materia la plena conformidad de los acuerdos con los principios y normas constitucionales. Por todo lo expresado, no originemos problemas de legalidad y respetemos la independencia de los órganos de relevancia constitucional, como es el Tribunal de Cuentas. Nuestro voto, por tanto, será negativo a la proposición no de ley. Muchas gracias. Nos han hecho llegar una transaccional con el Grupo Socialista. Entiendo, señor Vendrell, que... Sí, efectivamente, hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Socialista y simplemente agradecer las enmiendas tanto del Grupo Socialista como de Ciudadanos, a pesar de que no aceptamos la enmienda de Ciudadanos. Gracias. Perfecto, se votará entonces con la transaccional. Y pasamos al punto sexto, punto quinto, iniciativa relativa a la financiación de la Iglesia Católica, que se somete a votación con la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. 18 votos a favor. Votos en contra. 14. 17. ¿Abstenciones? Una. Queda aprobada por 18 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Punto número 6, que no tenía enmienda.